con más de 60 años, tiene la dicha de recibir el regreso del Señor. Se esfuerza con entusiasmo y se vuelca en el deber. Cuando lo cambian de deber, lo malinterpreta y se vuelve negativo. Cree que por su avanzada edad no tiene esperanza de salvación. Comer y beber de las palabras de Dios disipa sus malentendidos, busca la verdad y logra entender la voluntad de Dios. Decide cumplir bien con el deber para satisfacer a Dios. Empecé a creer en el Señor con 62 años. Saber que el Señor prometió a sus seguidores la entrada en su reino y la vida eterna me hacía sentir esperanza en esta vida. Y la idea de recibir semejante bendición me alegraba el corazón. Comencé a esforzarme por el Señor por todos lados y tenía una energía ilimitada cada día. 3 años más tarde, acepté la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Estaba emocionado por haber recibido al Señor y por la esperanza de entrar en su reino. Por ello, intensifiqué el trabajo en mi búsqueda, predicando activamente y cumpliendo mi deber. Apenas descansaba en toda la semana y hasta predicaba por las noches. Luego, los hermanos me eligieron líder de la iglesia y después predicador. Me alegré mucho de tener la oportunidad de cumplir unos deberes tan importantes a mi avanzada edad. En las reuniones veía que yo era el de mayor edad, pero era capaz de dirigirlas y de ayudar a los demás. Me sentía muy honrado. Pensaba que mientras me esforzara, podría ser salvado como los más jóvenes, por lo que tenía mucho vigor en el deber. Pasaron 7 u 8 años y mi salud y energía no eran las de antes. Luego tuve un infarto cerebral a los 73 años. ¿Sufriste un ictus? Así es. Pero tras un par de días en el hospital, los síntomas desaparecieron. No tuve efectos secundarios. Sentí que Dios debía de haber visto que era sincero en mi fe, que servía alegre e incondicionalmente, por lo que me había bendecido. Estaba agradecido y seguí con mi deber. Pero, considerando mi salud, el líder me hizo servir como anfitrión en casa. Al ver que había deberes que ya no cumpliría, sino que solo sería anfitrión, me quedé desolado. Sobre todo, cuando veía a los hermanos jóvenes llenos de energía y ocupados en diversos deberes, sentía envidia. Pensaba que, al ser mayor, tener mala salud y ya no poder movilizarme ni cumplir con distintos deberes, debía de ser un inútil. Deseaba poder retroceder 10 o 20 años y cumplir con todo tipo de deberes como ellos. Y así tendría una oportunidad mayor de salvación. No podía compararme con los jóvenes ahora que era mayor. Esa idea me dejaba agotado y me deprimí sin darme cuenta. Además, sabía que los ictus tienden a repetirse, por lo que si tenía otro, podría acabar conmigo y no vería el día de la gloria de Dios. ¿Y cómo sería salvado? Me resultaba una idea realmente triste y deprimente. Sin poder esforzarme por Dios, creía no tener ocasión de ser salvado. Por tanto, ¿qué sentido tenía creer en Dios? Cuando afloraban estas ideas, me sentía muy culpable. Dios es el Dios verdadero, y yo había jurado seguirlo hasta el fin. No podía darle la espalda. Así es. Pero no podía cambiar mi estado. Pensar en la idea de envejecer, en el deterioro de mi salud, en quedarme en casa
y no cumplir ningún otro deber me hacía sentir que no tenía porvenir, que me habían vaciado el corazón. Durante un tiempo, ni siquiera leía las palabras de Dios, ni escuchaba himnos. En mi sufrimiento, oré a Dios. Dios mío, creo que ya no tengo esperanza de salvación. Estoy agotado de vivir. No quiero alejarme de ti. No estoy en el estado correcto, pero no sé cómo corregirlo. Por favor, guíame para poder salir de este estado. Amén. ¿Cómo cambiaste tu estado al final? Un día leí estas palabras de Dios. Dios desea que todas las personas sean hechas perfectas, en última instancia ganadas por Él, purificadas por Él, y que se conviertan en quienes Él ama. No importa si digo que sois atrasados o de un bajo calibre, eso es un hecho. Esto que afirmo no demuestra que yo pretenda abandonaros, que haya perdido la esperanza en vosotros, y mucho menos que no quiera salvaros. Hoy he venido a hacer la obra de vuestra salvación, continuación de la obra de salvación. Cada persona puede ser hecha perfecta, siempre y cuando esté dispuesta y busque. Al final, alcanzará el resultado y nadie será abandonado. Si te falta aptitud, mis exigencias serán acordes con ello. Si tienes gran aptitud, mis exigencias serán acordes con ello. Si eres ignorante y analfabeto, mis exigencias serán acordes con ello. Si eres culto, mis exigencias serán acordes con ello. Si eres anciano, mis exigencias serán según tu edad. Si brindas hospitalidad, mis exigencias serán acordes con tu capacidad. Si no puedes dar hospitalidad y solo puedes realizar cierta función, difundir el Evangelio, cuidar de la iglesia o atender a los demás asuntos generales, te perfeccionaré de acuerdo con la función que lleves a cabo. Ser leal, obedecer hasta el final y buscar tener un amor supremo a Dios. Esto es lo que debes lograr. Y no hay mejores prácticas que estas tres cosas. Amén. Las palabras de Dios me aclararon las cosas. Dios no decide el destino de la gente en función de cuántos deberes puede cumplir, ni tampoco de su edad, ni de su capacidad de esforzarse. Siempre que se consagre al deber, sepa someterse a la soberanía de Dios y aspire a satisfacerlo, puede ser salvado. Pero yo no entendía la voluntad de Dios ni sabía a quiénes Él salvaba. Siempre había creído que tenía que ser capaz de ir por todos lados y trabajar mucho para ser salvado. Al hacerme mayor y no poder trabajar tanto como los jóvenes, me definí como alguien que no tenía ocasión de salvación. Me sumí en la negatividad y consideré traicionar a Dios. Era muy rebelde. Aunque yo era mayor y no podía cumplir tantos deberes como los jóvenes, Dios no tenía las mismas exigencias para mí. Así es. No me estaba privando de oportunidades de buscar la verdad y cumplir un deber. Mi mente seguía intacta. Podía leer las palabras de Dios y hacer lo que podía en el deber. Pero sin buscar la voluntad de Dios, me definí como viejo, un inútil, caído en desgracia ante Dios, y pensé en traicionarlo. ¿No estaba dudando de Dios a raíz de un carácter taimado? Así es. Dios nunca dijo que cumplir muchos deberes te hará salvo, ni que Él te descartará y no te salvará por hacerte mayor. De hecho, fue muy claro sobre cómo una persona debe buscar
y abordar el deber en la vejez. Mientras fuera leal y obediente y buscara amar a Dios, tenía esperanza de salvación. Así es. Así es. No analizaba las cosas según las palabras de Dios. Consideraba mis nociones la verdad y malinterpreté la voluntad de Dios. Con gran remordimiento de conciencia, me presenté ante Dios a orar. Dios mío, no tengo conciencia. Tengo que dejar de ser reacio por mis nociones. Mientras me quede aliento, cada día cumpliré con mi deber. Buscaré para avanzar y entrar en la verdad. Amén. La oración y las palabras de Dios me consolaron un poco. No me sentí alterado. Pensé que, mientras tuviera cordura y movilidad, sería un buen anfitrión amparado en Dios, y lo daría todo por brindarle un servicio sincero. Tengamos la edad que tengamos, cuando aceptamos la obra de Dios o el deber que podamos cumplir, todo eso lo decide Dios y depende de su soberanía. Así es. Esto alberga la voluntad de Dios y hay un deber que cumplir y un testimonio que dar. Ujú. Antes, cuando no entendía la voluntad de Dios, creía que no llevaba creyendo el tiempo suficiente, que la obra de Dios concluiría y yo aún conocía pocas verdades. Envidiaba a los creyentes veteranos, a los líderes capaces de hacer muchos trabajos. Y creía que su esperanza de salvación era mayor. Al oír lo que compartes, entiendo que Dios nos ha preseleccionado y quiere salvarnos sinceramente. Sí. Siempre que busquemos la verdad, cumplamos el deber que podamos y seamos devotos de Dios, tenemos la ocasión de ser salvados. Así Así es. es. Pero yo seguí sin entender. ¿Por qué me deprimí al ver que no era tan capaz como los jóvenes? Y hasta pensé en traicionar a Dios. ¿A qué se debió? Buscando, leí estas palabras de Dios. La gente cree en Dios para ser bendecida, recompensada y coronada. ¿No se encuentra esto en el corazón de todo el mundo? Es un hecho que sí. Aunque la gente no suele hablar de ello e incluso encubre su motivación y su deseo de recibir bendiciones, este deseo y esta motivación que hay en el fondo del corazón de la gente han sido siempre inquebrantables. Sin importar cuántas teorías espirituales comprenda la gente, qué experiencia o conocimiento tenga, qué deber pueda cumplir, cuánto sufrimiento soporte, ni cuánto precio pague, nunca renuncia a la motivación por las bendiciones que ocultan el fondo del corazón y siempre trabaja de manera muy silenciosa a su servicio. ¿No es esto lo que hay enterrado en el corazón de la gente? Sin esta motivación por recibir bendiciones, ¿cómo os sentiríais? ¿Con qué actitud cumpliríais con el deber? ¿Qué pasaría si se eliminara esta motivación por recibir bendiciones que se ocultan en el corazón de la gente? Quizá muchos se volverían negativos, mientras que algunos podrían desmotivarse en el deber. Perderían el interés por su fe en Dios, como si su alma se hubiera desvanecido. Parecería que les hubieran robado el corazón. Por eso digo que la motivación por las bendiciones es algo oculto en lo más profundo del corazón de las personas. Los anticristos creen en Dios tan solo para su beneficio y tratan de hacer tratos con Él. Su deseo de ganar bendiciones resulta abrumador. Se aferran a Él y no lo sueltan. Dios dice muchas cosas y ellos no las aceptan. Y piensan todo el tiempo: la fe es para recibir bendiciones, es para ganar un buen destino.
Este es el principio supremo y nada puede ser más elevado que esto. Si no fuera para ganar bendiciones, la gente no debería creer. Si no fuera para ganar bendiciones, entonces creer en Dios no tendría ningún significado ni valor. Estarían perdidos. ¿Hay alguien que inculque a un anticristo estos pensamientos? ¿Proceden de la tutela o la influencia de alguien? No es así. La naturaleza y la esencia innata del anticristo deciden estos pensamientos. Nadie puede cambiarlos. Dios encarnado está diciendo muchas cosas y los anticristos no las aceptan, sino que se resisten y lo condenan. Su naturaleza de estar hartos de la verdad y odiarla permanece inmutable. ¿Y qué muestra esa inmutabilidad? Que son malvados por naturaleza. La cuestión no es si buscan la verdad o no. El suyo es un carácter malvado. Claman contra Dios y se oponen a Él. Esa es su naturaleza y esencia, y es su verdadero rostro. Los anticristos tratan el deber como una transacción. Realizan su deber de forma transaccional en una carrera para ganar bendiciones. Piensan que la fe se tiene para recibir bendiciones, que lo correcto es recibirlas por cumplir con un deber. Distorsionan lo positivo, que es el cumplimiento del deber, devaluando el valor y la importancia de éste por parte de un ser creado, y la legitimidad del cumplimiento de un deber de un ser creado. Toman el deber que corresponde a un ser creado y lo convierten en una transacción. Amén. 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 En estas palabras vi que los anticristos solo tienen fe por las bendiciones, que su mentalidad negociadora no cambia y que no desisten por lamentable que sea. Así es. Si la esperanza de ser bendecido se pierde, es como si su vida acabara. Les parece que seguir con fe no tiene sentido y luchan y se resisten contra Dios. Así es. Vi que yo actuaba exactamente igual que un anticristo. Empecé a creer en el Señor y me alegró saber que podría entrar en el reino de Dios por mi fe. El sufrimiento valía la pena por las bendiciones y la gracia de Dios en esta vida, y la vida eterna en la siguiente. Ser bendecido y entrar al reino de Dios eran mi objetivo, y pensaba que, a mayor sacrificio, mayores bendiciones tendría. Tras aceptar la obra de Dios Todopoderoso, creía más aún que se cumpliría mi sueño de ser bendecido, y gané motivación. Por entonces tenía 66 años, pero no me consideraba viejo. No me preocupaba nada, sino que únicamente me esforzaba en el deber. Iba en bicicleta a todas las reuniones, y aunque luego me diera un ictus, no me importaba. Solo quería esforzarme en el deber y, a cambio de mi esfuerzo y sufrimiento, recibir bendiciones. Pero veía que había envejecido y que en mi estado no podría con tanto. Quería seguir trabajando, pero ya no podía hacer casi nada. Sentía que mis esperanzas de ser bendecido se reducían y no quería admitirlo. No lo decía, pero en el fondo no quería aceptar la soberanía de Dios. Así que me volví reacio. Pensaba que servía de anfitrión porque no me valoraban, y llegué a pensar en renunciar a mi fe. La motivación de mi fe eran las bendiciones, negociar con Dios. ¿No era la idea equivocada de la fe que tenía un anticristo? Había tergiversado algo tan maravilloso como cumplir un deber. Solo sabía negociar con Dios utilizando mi deber, y el hecho de ir por ahí
a cambio de las bendiciones. Y consideraba el deber un instrumento para satisfacer mis deseos salvajes. Estaba aturdido por mis esperanzas de recibir bendiciones. Solo pensaba en entrar en el reino. Solamente me importaba si recibiría bendiciones y cuál sería mi destino. No pensaba en retribuir el amor de Dios ni en entender su sincera voluntad. No tenía conciencia. Dios me ha dado la vida y la ocasión de cumplir un deber. Es una enorme gracia de su parte. Así es. Por bendiciones, exigía cosas irracionales a Dios. Razonaba con Él. Me quejaba y era negativo. Era muy rebelde y me oponía. Tenía un carácter malvado. Si Dios me hubiera quitado la vida, habría sido justo. Dios no salva a anticristos. Si no cambiaba mi perspectiva de fe, podría ofender a Dios en cualquier momento con mis quejas. Así es. Entonces, terminaría descartado y castigado como los anticristos. Muy cierto. Si no corriges tu motivación, si no buscas la verdad, no puedes resistir las pruebas de la dificultad y podrías apartarte de Dios en cualquier momento. Sí. Es importantísimo corregir eso. ¿Cuál fue tu experiencia después? Ante la gravedad de mi problema, oré a Dios de corazón para que me guiara, para renunciar a mi deseo de bendiciones y someterme a su soberanía. Recordé unas palabras de Dios. Yo decido el destino de cada persona no con base en su edad, antigüedad, cantidad de sufrimiento, ni mucho menos según el grado de compasión que provoca, sino con base en si posee la verdad. No hay otra opción que esta. Amén. Las palabras de Dios me ayudaron a entrar en razón. Comprendí que, cuando Dios decide nuestro destino, no tiene nada que ver con cuánto hayamos sacrificado por Él, cuánto hayamos trabajado o sufrido. Lo decide en función de si hemos alcanzado la verdad al experimentar su obra, si se han purificado nuestras actitudes corruptas, si éstas se han transformado. Así es. Las palabras de Dios son muy claras. Pero yo nunca había pensado en su voluntad a la luz de sus palabras. En mi fe, jamás había buscado la verdad, ni hecho caso de las exigencias de Dios. Eso es no amar la verdad. No lo es. También me di cuenta de que cumplir con muchos deberes no es lo mismo que tener la verdad. Por muchos deberes que cumpla, lo importante es si voy por la senda de búsqueda de la verdad. Antes, cumplía muchos deberes e iba por todos lados, pero nunca buscaba la verdad. Quería un buen destino a cambio de mis esfuerzos superficiales. No veía la mentalidad negociadora y conflictiva que tenía hacia Dios. Cuando mi deseo de bendiciones se hizo añicos, discutí con Dios y me opuse a Él. Vi que, por más deberes que cumpliera, si solo era capaz de movilizarme y de esforzarme sin buscar la verdad, no tendría una transformación de carácter, sino que sería más egoísta y arrogante. Entonces, por terminar razonando y discutiendo con Dios por el trabajo que había hecho, cada vez era más malvado. Así es. Igual que Pablo, trabajaba mucho y lo hacía muy bien, pero a cambio de una corona. Siempre era una negociación con Dios. Nunca se arrepintió y acabó castigado por Dios. Y Pedro no trabajaba mucho, pero en su fe buscaba la verdad y en todo buscaba la voluntad de Dios y aspiraba a obedecerlo. No ponía condiciones, ni pensaba en si recibiría bendiciones. Logró alcanzar el amor supremo de Dios. Recibió su visto bueno y fue perfeccionado. Ambos eran creyentes, pero sus motivaciones eran distintas y sus resultados también lo fueron. Cierto. Dios es justo
y solo cumplimos su voluntad si buscamos la verdad y la transformación del carácter. Mi búsqueda y la senda por la que iba eran tan absurdas y erradas como las de Pablo, y seguro que mi resultado sería el mismo que el suyo. El esclarecimiento de las palabras de Dios me enseñó su voluntad y la perspectiva que debía tener en la fe. Tenía que aprender a obedecer la soberanía y las disposiciones de Dios y ser un ser creado razonable. ¿Eso no fue el amor y la salvación de Dios? Así Cierto. es. Mi estado mejoró mucho tras entender la voluntad de Dios, y le estaba muy agradecido. Gracias a Dios. Luego, cuando los hermanos venían a reunirse, les brindaba hospitalidad. Cuando no venían, leí en calma las palabras de Dios y buscaba la verdad según mi estado. Un día, leí unas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: Dios no se limita a pagar un precio por cada persona durante las décadas que van desde su nacimiento hasta el presente. Según lo ve Dios, has venido a este mundo innumerables veces y has reencarnado infinitas veces. ¿Quién se encarga de ello? Dios es el responsable. Tú no puedes saber estas cosas. Cada vez que vienes a este mundo, Dios se ocupa personalmente de los arreglos. Él dispone cuántos años vivirás, el tipo de familia en la que nacerás, cuándo te casarás y comenzarás tu carrera, así como lo que vas a hacer en este mundo y cómo te ganarás la vida. Dios dispone para ti un modo de vida para que puedas cumplir sin obstáculos tu misión en esta vida. Y en cuanto a lo que debes hacer en tu próxima encarnación, Dios dispone y concede esa vida prometida según lo que debes tener y lo que se te debe dar. Después de haber tenido tales arreglos tantas veces, por fin has nacido en la era de los últimos días, en tu familia actual. Dios dispone para ti un entorno en el que creer en Él. Hace que oigas su voz y vuelvas ante Él, y que seas capaz de seguirle y cumplir un deber en su casa. Gracias a esta guía de Dios, has vivido hasta hoy. No sabes cuántas veces has venido al mundo, ni cuántas ha cambiado tu apariencia, ni por cuántas familias has pasado, ni cuántas épocas y reinados has visto. Pero a través de todo ello, la mano de Dios te ha estado apoyando, y Él ha estado velando por ti. ¿Cuánto se esfuerza Dios por el bien de una persona? Algunos dicen: tengo 60 años. Durante este tiempo, Dios me ha estado cuidando y protegiendo. Durante 60 años, Él ha regido mi destino. Si, cuando sea viejo, no puedo cumplir un deber y no puedo hacer nada, ¿se seguirá preocupando Dios por mí? ¿Acaso no es esto una tontería? La soberanía de Dios sobre el destino del hombre, su vigilancia y protección del hombre, no es solo cuestión de una sola vida. Si fuera cuestión de tiempo de vida, de una sola vida, no demostraría que Dios es todopoderoso y gobierna todo. La labor que Dios realiza y el precio que paga por una persona no es simplemente disponer lo que hace en esta vida,
sino disponer para ella un número incontable de vidas. Dios se hace plenamente responsable de cada alma que reencarna como persona. Él trabaja cuidadosamente a costa de su vida para guiar a cada persona y organizar su vida y sus días. Dios se esfuerza mucho y paga tal precio por el bien del hombre, y le otorga todas estas verdades y esta vida. Si el hombre no cumple con el deber de un ser creado en el tramo final, y no vuelve ante el Creador, si al final, por muchas vidas y generaciones que hayan pasado, no cumplen bien con su deber y no satisfacen las exigencias de Dios, ¿no sería entonces demasiado grande la deuda del hombre con Dios? ¿No serían indignos de todo lo que Dios ha invertido? Serían tan ingratos como para no merecer ser llamados personas, ya que su deuda con Dios sería demasiado grande. La amabilidad de Dios con el hombre, su amor y su compasión por éste, no son meramente una actitud, son también un hecho. ¿Qué hecho es ese? Que Dios pone sus palabras en ti, de modo que te esclarezcas por dentro, para que veas lo que es hermoso en Él, para que veas lo que es este mundo, para que tu corazón se llene de luz y te permite así entender sus palabras y la verdad. De esta manera, sin que lo sepas, obtienes la verdad. Dios hace mucho trabajo en ti de una manera muy real, permitiéndote ganar la verdad. Cuando has ganado la verdad, cuando has ganado esa cosa tan preciosa que es la vida eterna, la voluntad de Dios queda entonces satisfecha. Cuando Dios ve al hombre en busca de la verdad y dispuesto a cooperar con él, se siente feliz y contento. Entonces tiene una actitud, y mientras tiene esa actitud, se pone a obrar y elogia y bendice al hombre. Dice: te recompensaré. Aquí está la bendición que mereces. Y entonces habrás ganado la verdad y la vida. Cuando conozcas al Creador y ganes su aprecio, ¿seguirás sintiendo un vacío en tu corazón? No. Te sentirás realizado y tendrás una sensación de disfrute. ¿No es esto lo que significa vivir con valor? Se trata del tipo de vida más valioso y significativo. Amén. Amén. Las palabras de Dios me resultaron muy conmovedoras y reconfortantes, sin importar mi edad ni tampoco la salud que tuviera. Mientras amara y buscara la verdad, Dios jamás me abandonaría. Pero yo había malinterpretado su voluntad. Pensaba que, como era mayor y no era útil, no podía cumplir tantos deberes. Podría enfermar gravemente e irme algún día, y no tendría esperanza de salvación. Sentía que la fe no tenía sentido y no quería seguir buscando. Me habían influido ideas equivocadas y había malinterpretado la voluntad de Dios. Me hundí en la negatividad y Satanás jugó conmigo. Pero Dios jamás menospreció mi avanzada edad ni mi escasa entrada en la vida, y no le importaron mi ignorancia ni mi rebeldía. Continuó alentándome con sus palabras.
con las que me dio esclarecimiento y guía, y me permitió ver poco a poco mis motivaciones erradas, esperando que volviera. La voluntad de Dios es real. Así es. Antes no sabía que, como ser creado, tenía que someterme y satisfacer a Dios. No razonaba así. Solo tenía fe para recibir bendiciones, negociaba con Dios. Ahora veía que, ni aunque viviera 800 años, tendría sentido o valor ese afán. Así es. Si no buscas la verdad, si no transformas tu carácter vital, simplemente te opones a Dios. Así es. Cuando Job enfrentó el desastre y fue despojado de sus posesiones, nunca pensó en lo que ganó o perdió. Cuando le salieron llagas y la vida era insoportable, cuando tenía poca esperanza de vida, jamás culpó a Dios. Se sometió a la soberanía y las disposiciones de Dios con fe auténtica en él. Dio ante Satanás un rotundo testimonio de Dios que reconfortó su corazón. Así es. Cuando le llegó la muerte, supo enfrentarla. No tuvo temores y se sometió. Cumplió el deber de un ser creado y su vida tuvo sentido. Al final, Dios lo bendijo y se le apareció. Amén. En la fe de Pedro, sin importar qué dispusiera Dios, Pedro buscaba su voluntad, se sometía a él y se centraba en practicar las palabras del Señor. Acabó crucificado por Dios en obediencia a Él, con lo que cumplió el deber de un ser creado y su vida tuvo sentido. Así es. Dios valoraba a Pedro y le dio las llaves del reino de los cielos. Dios lo puso por modelo del nivel de amor por él que debía emular la gente. Ahora sabía que, como creyente, la vía para no tener una vida vacía, para tener una vida con sentido, era someterme y satisfacer a Dios, cumplir el deber de un ser creado, aprender y alcanzar la verdad, llegar a someterme y llegar a amar a Dios. Es lo que Dios aprueba. Amén. Siempre tratar de negociar con Dios para intercambiar el trabajo y el esfuerzo por las bendiciones del reino es muy miserable y esa vida no tiene sentido. Así es. No podía seguir pensando en si sería bendecido. Quería buscar la verdad cada día que viviera, dar lo mejor de mí en el deber amparado en Dios, tratar de someterme a Él y satisfacerlo, y aspirar a transformar mi carácter en el deber. Aunque algún día enfermara de gravedad, enfrentara la muerte y no pudiera cumplir un deber, me sometería a la soberanía de Dios. Ahora debía centrarme en dar todos los días lo mejor de mí en el deber en esta vida, sea cual sea mi destino. La vida o la muerte depende de la soberanía de Dios. No es algo que un ser creado deba plantearse. Me sentí más relajado al pensarlo. Después, leía las palabras de Dios cada día. Cuando revelaba corrupción, oraba, buscaba la verdad, conocía mis actitudes corruptas y me sinceraba en comunión con los hermanos. Gradualmente tuve ganancias. En general, cuando tenía que cumplir mi deber, participaba activamente y me esforzaba por compartir el Evangelio con mi entorno. Al ver que los hermanos escribían artículos de testimonio, yo también quise escribir artículos de testimonio de Dios. Me parecía que ese tipo de búsqueda me daría satisfacción y paz. Gracias a Dios. Tu experiencia me resulta muy edificante. He comprendido un poco mi afán equivocado de bendiciones en mi fe. Seamos jóvenes o mayores, debemos centrarnos en buscar la verdad y en someternos a Dios. A Dios no le importa si somos mayores. Igual nos salvará a todos. Así es. Aunque mayores, aún podemos dar testimonio de Dios. Cierto. Gracias a Dios.
Un día oí este himno de las palabras de Dios. Un ser creado debería estar a merced de Dios. Me emocionó de verdad. El segundo pasaje sobre la experiencia de Pedro me resultó muy emotivo. 遗忘的彼得是为神倒钉十字架，但你赢在最后，满足神，为神耗尽你所有的能量。 受造之物能为神做什么呢？所以你应提前将自己摆上人生摆布，只要神高兴乐意，就任着他做。 人有何资格发怨言呢？人有何资格发怨言呢？ Lo escuché una y otra vez y no me cansaba. Cada verso me resultaba motivador y conmovedor. Y se me cayeron las lágrimas. Me sentí culpable y con reproches. No era digno de la salvación de Dios. Era una criatura corrompida por Satanás y ya era mayor. Y todavía podía seguir a Dios y experimentar su obra, dar testimonio de Él y vivir por Él. Es una gran bendición. Así es. Ya fue una bendición de Dios conocer mi corrupción y cambiar mis motivaciones egoístas por recibir bendiciones. Alabaría a Dios hasta el fin, aunque no me concediera nada. Y así mi vida valdría la pena. Así es. Gracias a Dios. Quiero buscar para ser una criatura razonable y sumisa de Dios. Sin importar mi salud ni mi destino, solo quiero someterme a las disposiciones de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.